Bueno, lo que viene la segunda parte de la materia se resume básicamente en dos grandes temas que son derivadas e integrales. ¿Sí? Y para la gran mayoría de los alumnos son dos temas completamente nuevos, pero completamente nuevos. Lo que vamos a hacer es, en la clase de hoy, vamos a tratar de avanzar lo suficiente como para que ustedes puedan, junto con los videos que tienen en la página de CBC, o sea, que puedan hacer los ejercicios que tienen para entregar el viernes, jueves, viernes creo que es que tienen la fecha para entregar, que es de la actividad número 8. ¿Sí? Ya pensando directamente en los ejercicios después del primer parcial. Si bien la semana pasada, justo con el feriado, tal vez había algunas actividades para hacer o un repaso, bueno, al caer el feriado del lunes, no pudimos hacer ninguna de esas cosas, pero ya está, listo, pasó el primer parcial, lo que fue funciones trigonométricas que no llegamos a ver, bueno, queda ahora para que lo vean después. Igual no entra tanto lo que es el análisis de función trigonométrica. Respecto de tu pregunta, Martina, a ver, para que leo bien. Dice, ¿conviene repasar los temas que quedaron flojos del primer parcial o arranco ya con el segundo? Así no me atraso. Mira, lo que tiene el primer parcial, que ustedes hacen todo lo que es análisis de funciones. Cuanto mejor lo tengan, mejor. No es que ustedes van a arrancar desde cero con derivadas, pero porque hay cosas que van a analizar, o sea, que van a necesitar un poco de material. Pero sí, métanle fuerte a todo lo que es del segundo parcial y tratando de recuperar en el medio lo que quedó flojo del primero. ¿Me explico? Sobre todo porque si tienen final obligatorio lo van a necesitar. No sé si... Sí, ok, perfecto. Bien. Vamos entonces con derivadas. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta que la función derivada es una función que se hace sobre la... O sea, es una operación que se realiza sobre la función misma. Y no todas las funciones se pueden derivar. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a escribir por definición lo que sería la derivada de una función en un punto, pero vamos a ir a los bifes. Nosotros no, en los ejercicios vamos a hacer poco de eso, ¿sí? De hacer la derivada por definición. Sí vamos a ir derivando funciones y evaluando en algunos puntos en particular, sí. O sea, si yo tengo una función f de x, ¿sí? Cualquiera, continua, y derivable en x0. Vamos a suponer un valor x0 cualquiera. Entonces, lo que vamos a decir, ¿cómo se calcula la derivada de la función f de x en x0? Primero y principal, cuando uno escribe la derivada, generalmente le ponemos como lo que sería el apóstrofe. ¿Sí? Si uno generaliza así con x, es porque está buscando la función derivada. Si uno hace en un punto en particular, le pone el valor de ese punto. ¿Sí? Generalmente los matemáticos usamos el x0 o y0, o a veces un valor de A, un valor de B, un valor de C, ¿sí? Donde uno sabe cuál es ese valor o quiere averiguar que me cumpla ciertas condiciones. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser el límite cuando la x se acerca a x0 de la función menos el f de x0 sobre x menos x0. ¿Sí? Como la función es continua, esto de acá arriba va a tender a 0. Y esto de acá abajo va a tender a 0. Entonces, a priori, esto es un límite que me da una indeterminación. Hay otra forma de escribirlo que es exactamente igual, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, de x0 más h, perdón, menos f de x0 sobre h. Que en definitiva es exactamente lo mismo. ¿Sí?
Son dos formas de escritura distintas para calcular la derivada en un punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que me da la derivada? ¿Sí? Derivada de f de x en x igual x0. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar la pendiente de la recta tangente al gráfico que pasa por x0, f de x0. ¿Qué significa esto? Pendiente de la recta tangente al gráfico que pasa por x0, f de x0. ¿Sí? Esta concepción de la derivada de qué es lo que me está dando, significa esto. Yo tengo una función y la voy a graficar. Vamos a suponer que esta es mi función. ¿Sí? Y yo digo, bueno, de esta función, es una función continua, tengo este valor de acá, que es x0. Con lo cual voy a tener este valor de acá, que es f de x0. ¿Sí? Que es el valor de y asignado a ese valor de x0. ¿Sí? O sea, cuando yo reemplazo el x0 en la función, hago toda la cuenta, me da ese valor f de x0. Es un punto de gráfico. ¿Sí? Este punto acá es un punto de gráfico. ¿Qué significa la recta tangente? Una recta tangente es una recta que va a pasar por este punto, ¿sí? Y no es que lo corta de cualquier forma, sino que toca el gráfico así. Voy a hacer con otro color, así se nota. Es la recta que va a estar apoyada apenitas en este punto nada más. ¿Sí? Toca el gráfico en ese punto. Eso es una recta. Va a ser una recta que es tangente al gráfico. O sea, si esta función de acá es f de x, que es el gráfico de mi función, yo lo que voy a tener es que esta recta de acá va a ser y igual mx más b, ¿sí? Va a ser una recta tangente. Tangente usamos para abreviar, usamos lo mismo que usamos tangente para la función trigonométrica, recta tangente a f de x, que pasa por el punto justamente x0, f de x0. Bueno, la pendiente, o sea, este valor de m, va a ser la derivada en x0. El valor de la pendiente de esa recta es lo que me da la derivada en la función evaluada en el x0. ¿Sí? Entonces, van a ver que hay muchos ejercicios que dice hallar la recta tangente al gráfico que pasa por el punto 2 menos 3. Hallar la recta del gráfico que pasa por el valor de x igual 5. Bueno, cuando ustedes tengan que hallar esa recta tangente, para hallar cualquier recta, necesitan siempre la pendiente de esa recta. ¿Sí? Recordemos, primer parcial, cuando nosotros estuvimos viendo rectas, cuando ustedes estuvieron viendo las rectas, necesitaban una pendiente y una ordenada al origen. Bueno, la pendiente va a ser la derivada evaluada en el punto. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una función y voy a poder calcular lo que se llama la función derivada. ¿Qué significa calcular la función derivada? Bueno, hacer este límite en cada uno de los valores del dominio. Obviamente, como el dominio tiene infinitos puntos, ustedes no van a estar haciendo cada uno de esos límites, ¿sí? Sino que vamos a trabajar con una tabla que ya me dice, bueno, para cada tipo de función, cuál es la función derivada, cómo la puedo calcular,
Y en los casos que tenga algunas funciones que son un poco más complejas, porque tengo o suma de funciones, o multiplicación de funciones, o una función adentro de otra función, bueno, en todos esos casos, ¿cómo es que hago para derivar? Bien. Yo diría, levanta la mano los que no se perdieron, así me levantan las manos algunos. Dos participantes se levantan la mano. Bien, perfecto. ¿El resto? Hola, profe, buenas noches. Yo me enganché recién, así que nada, me empiezo de lo que se explique Bueno, después. repaso De así última, de rápido. una consulta, quería saber el, el video, ¿dónde lo va a subir? Después les voy a mandar el link a YouTube. Así como les mandé el link para que se conecten, les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan ver. Así que tranqui. Bueno, listo, así que no le interrumpo, miro cuando pase el link, lo miro ahí del principio. Bien. Entonces, Gracias. repaso así rapidísimo. Nosotros vamos a trabajar con las funciones derivadas, ¿sí? La función derivada originalmente primero se calcula en un punto. ¿Sí? ¿Cómo se calcula en un punto? Bueno, yo primero necesito que la función sea continua y derivable. ¿Sí? Con que sea continua no me alcanza. ¿Sí? No vamos a ver en detalle de qué funciones son continuas y no derivables o qué condiciones tiene que cumplir. No importa. Ahora, si yo tengo una función que es continua y derivable en x0, un valor cualquiera del dominio, pero en la que se puede derivar la función, lo que voy a obtener para obtener la derivada en ese punto, tengo que hacer este límite. Este límite lo puedo escribir así o lo puedo escribir así usando el h. La escritura la van a elegir ustedes en el caso que lo tengan que hacer. ¿Sí? Hay veces que conviene esta escritura, hay veces que conviene esta escritura, hay veces que es exactamente lo mismo, no pasa nada. Ahora, desde el punto de vista geométrico, ¿qué significa o qué valor me da la derivada en el punto? ¿Sí? Cuando yo calculo la derivada en el punto, me va a dar la pendiente de la recta tangente al gráfico que pasa por este punto x0, fx0. Entonces, en este gráfico lo que trato de demostrar es qué es la recta tangente. La recta tangente es, si yo tengo el gráfico que está en azul, para este punto de acá va a ser la recta que toca apenas ahí, ¿sí? Como que está apoyada en ese punto y nada más. No toca en ningún otro punto. Está apoyada en ese punto nada más. Eso es la recta tangente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a empezar a ver en las funciones en general, vamos a tener una tabla de derivadas. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta tabla de derivadas? Bueno, vamos a empezar a ver qué propiedades tienen las derivadas, vamos a ver las derivadas de las funciones más comunes, ¿sí? Y después cómo empezamos a relacionarlas, ¿no? En general, si yo tengo que f de x es una constante, ¿sí? La derivada de f de x va a ser 0. ¿Sí? O sea, si la función es constante, la derivada es 0. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que una función constante es una línea horizontal. Y la recta tangente va a ser la misma recta. ¿Qué pendiente tiene la recta tangente? La recta que es horizontal. Tiene pendiente 0. Entonces tiene sentido. Ahora, si f de x es a por x, o sea, es una función lineal, si es una función lineal es una recta, por ejemplo esto. Entonces, la recta tangente va a ser la misma recta, con lo cual tiene la misma pendiente para todos los valores de x. Entonces, lo que me va a pasar cuando yo tengo una función lineal, que la derivada va a ser siempre el valor de a. ¿Sí? No vamos a hacer el gráfico para cada una de las funciones, pero vamos a ver que si la función es una función cuadrática, ¿sí? X al cuadrado, la derivada va a ser 2x. O sea, que va a depender del valor de x que esté tomando, pero lo voy a multiplicar por 2.
¿sí? Y en general, vamos a ver que si lo que yo tengo es un polinomio cualquiera, la derivada va a ser n por x a la n menos 1. ¿Qué significa? Que si yo lo que tengo para derivar es x a la 7, bueno, la derivada va a ser 7x a la 6. Si el n es 7, va a ser 7 por x a la 7 menos 1 me queda 6. Si yo tengo para derivar x a la 132, bueno, la derivada va a ser 132 por x elevado a la 131. Con lo cual yo ya puedo derivar polinomios. ¿Sí? Vamos a ver algunas operaciones entre funciones. Si yo tengo una función f y una función g que son derivables, y tengo un número a que es, en vez de a vamos a usar un número k que pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces vamos a ver que si yo tengo f más g para derivar, va a ser lo mismo que la suma de las derivadas. Y si yo tengo la resta para derivar, va a ser lo mismo que la resta de las derivadas. Y si yo tengo un número por la función para derivar, va a ser lo mismo que el número por la función derivada. Entonces yo me pongo en el lugar de ustedes y me dicen, bueno, ok, muchas letras, pocos números, la verdad que no entiendo de lo que me estás hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos con un par de ejemplos para que esta parte se entienda. Si yo tengo una función, por ejemplo, f de x, que va a ser 4 por x a la 8 menos 5x más 7. Bueno, yo quiero calcular la derivada de esta función. Entonces, en definitiva, quiero calcular cuánto vale esta derivada. Bueno, pero lo que vamos a hacer es, si yo lo que quiero calcular así cuando recién empiezo, tal vez no me sale. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esta propiedad de acá y esta propiedad de acá me dice que si yo tengo funciones que son derivables y las estoy sumando, restando, va a ser lo mismo que calcular las derivadas de cada uno. Entonces, ¿qué significa? Yo esto que quiero derivar lo voy a separar como la derivada de 4x a la 8 por un lado, menos la derivada de 5x por otro lado, más la derivada de 7 por otro lado. ¿Sí? Separo y voy a calcular la derivada de cada uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago acá? Tengo 4 por x a la 8 y lo quiero derivar. Esta propiedad de acá me dice, bueno, esto es lo mismo que hacer 4 por la derivada de x a la 8. Menos. Esto es una función lineal, es lo que yo tengo acá. La derivada de una lineal me queda la pendiente. Y esto es constante, porque es 7. Y acá me dice que la derivada de una constante, sea cual sea, me va a dar 0. Ahora, me falta calcular cuánto es la derivada de x a la 8. Pero acá lo que me dice es que si yo tengo x a la n, 8 en particular, va a ser 8 por x elevado a la n-1, me va a quedar 7. Más 0 no lo escribo. Entonces, mi función derivada, esto es mi f' de x, este es mi f' de x, bueno, 4 por 8 me queda 32. Me va a quedar así la derivada. O sea, para derivar polinomios, lo que voy a hacer es derivar cada término, utilizando estas propiedades. ¿Se entiende hasta acá? Aileen dice sí. Respondan por el chat, no pasa nada, ¿eh? No hace falta que... Bien, joya. Estas son las derivadas de polinomios. Entonces,
A ustedes lo que les conviene, lo que yo les recomiendo es que se armen una tabla de derivadas, donde van poniendo cada función y al lado cómo son las derivadas. Y se van a poner estas propiedades que después le vamos a sumar otras propiedades más, como por ejemplo la multiplicación de funciones y la división de funciones. Ahora, ¿qué otros tipos de funciones hay? Bueno, tenemos las funciones trigonométricas. Lo que vamos a ver es que son una regla, justamente esta tabla de derivadas la vamos a empezar a usar. ¿Sí? Si la función que yo tengo es el logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x. No lo vamos a demostrar. Vamos a usar esta tabla. Sabemos que si me aparece el logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. Y si la función que yo tengo es e elevado a la x, la derivada va a ser e elevado a la x. O sea, la única función en la que la derivada es igual que la misma función es e a la x. Es la única función con la que me pasa esto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bien. Vamos ahora con las trigonométricas, que de hecho en las guías de ejercicios aparece bastante de trigonométricas. Si la función que yo tengo es seno de x, la derivada es el coseno de x. Y si la función que yo tengo es el coseno de x, a veces le pongo paréntesis, a veces no, eso es indistinto. La derivada del coseno de x es menos seno de x. ¿Se entiende hasta acá? Bien, perfecto. Estas son las funciones más comunes. Ahora, vamos a empezar a ver cuando me aparecen multiplicación de funciones. ¿Sí? Cuando yo tenga dos funciones que son derivables, f y g derivables. Bueno, y yo quiero hacer f por g, o sea, la derivada de una multiplicación. La derivada de una multiplicación me va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Ejemplo. Si yo tengo que mi función es logaritmo natural de x por x a la 4. Y yo quiero calcular h' de x. Bueno, entonces, ¿cómo me conviene encarar esto? Primero y principal, identificar que tengo dos funciones que están multiplicando. Como tengo que identificar dos funciones que están multiplicando, lo que me conviene hacer, lo que yo recomiendo al menos, es, bueno, marco, esta va a ser mi f de x, logaritmo natural de x. Y esta de acá va a ser mi g de x, x a la 4. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Bueno, aparte, digo, f de x es logaritmo natural de x. ¿Qué hago? Calculo la derivada. ¿Por qué? Porque la voy a necesitar. 1 sobre x. ¿Sí? G de x es x a la 4. ¿Qué hago? Calculo la derivada. Bueno, la derivada va a ser 4x al cubo. ¿Sí? Ahora, acá estamos diciendo que la función h es f por g. Es una multiplicación de dos funciones. Entonces, la derivada va a ser, y me escribo esto, f' por g más f
sin derivar por G'. Me lo escribo. ¿Por qué me lo escribo? Porque al haberlo escrito acá, yo lo que voy a hacer es, digo, bueno, perfecto. Mi función derivada va a ser f', 1 sobre x, por g, que era x a la 4, más f sin derivar, logaritmo natural de x, por g', g' es 4x al cubo. Y lo dejo así. Si a mí me piden solamente calcular la derivada, lo dejo así. Esto que está acá, ¿lo puedo escribir un poco más ordenado? Sí, en particular, esto lo puedo simplificar con esto, y me queda que h'(x) va a ser x al cubo más, esto lo puedo poner acá adelante, 4x al cubo por logaritmo natural de x. Pregunto, ¿este x al cubo con este 4x al cubo lo puedo sumar? Ailén me dice que sí. No, profe, porque está multiplicando. ¿Qué cosa está multiplicando? Está multiplicando por el logaritmo natural de x. Bien, tenemos que separar en términos siempre. Entonces este 4x al cubo con este 4x al cubo no lo puedo sumar. ¿Sí? Ojo con eso. Es un error bastante común que corregimos los profes, que les aparece esto y se ven súper tentados a sumar eso y me ponen 5x al cubo y resulta que no. Si yo separo en términos, justamente no puedo sumarlo. ¿Se entiende? Bien. ¿Se entiende hasta acá cómo viene la derivada de una multiplicación? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Vamos con la división ahora. La división de funciones, yo voy a tener una función f y g, que son derivables. Y yo lo que quiero es f sobre g, o lo que es lo mismo, f dividido g. Yo quiero derivar esto. ¿Sí? Bueno, la derivada de una división, de vuelta, no lo vamos a demostrar. ¿Sí? Tiene algo parecido a la multiplicación, pero tiene un detalle que vamos a tener que tener muy en cuenta. Primero, el primero sin derivar por el segundo derivado, en vez de una suma voy a poner una resta. Perdón, acá al revés. Acá me confundí, ¿eh? Es el primero derivado por el segundo sin derivar. Ya se estaba escribiendo mal las cosas. Es el primero derivado por el segundo sin derivar. Acá, el primero sin derivar por el segundo derivado. Y esto lo voy a dividir por el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a derivar una función bastante conocida que es h de x tangente de x. ¿Qué me pasa con la tangente de x? La tangente de x es lo mismo que escribir seno de x sobre coseno de x. Entonces, si yo quiero derivar h de x, tengo que hacer esto de acá. Bueno, entonces, voy a identificar, para este caso, voy a decir que f de x es el seno de x, con lo cual mi derivada, me voy a la tabla y me da coseno de x. Esto por un lado. Por otro lado, g de x va a ser coseno de x. Y mi derivada va a ser menos seno de x. ¿Por qué identifico esto? Porque entonces la derivada me va a quedar f derivado por g menos f sin derivar por g derivado sobre g al cuadrado.
yo lo que les recomiendo es que esta parte teórica, cuando ustedes estén haciendo los ejercicios, se la escriban siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes escribieron acá al costado o en algún otro lado las funciones separadas, donde pusieron cada función con su derivada abajo o al costado, pero que estén relacionadas, acá después lo único que van a hacer es reemplazar. ¿Sí? Si ustedes lo quieren hacer de una, sobre todo cuando uno recién empieza con este tema, es muy fácil equivocarse. ¿Sí? Me pasó a mí cuando estuve aprendiendo este tema y lo veo muy seguido en alumnos que empiezan con este tema y dicen, no, bueno, yo ya lo quiero hacer de una. Y a veces no sale tan rápido. ¿Sí? Requiere como un poco de práctica. Entonces, escribo h'(x). La derivada de f va a ser coseno. Por g sin derivar, que es coseno. Menos f sin derivar, que es seno. Por g derivado, que es menos seno. Acá hay una multiplicación, no una resta. ¿Sí? Entonces, no me hagan seno menos seno que me queda 0. Hay una multiplicación. Y todo esto dividido g al cuadrado, o sea, coseno de x al cuadrado. En particular, coseno por coseno me queda coseno cuadrado. Menos por menos me queda más. Seno cuadrado de x. Sobre coseno cuadrado de x. Esto me queda la derivada. Pregunto, ¿este coseno al cuadrado con este coseno al cuadrado lo puedo simplificar? Sí, alguno dice otra cosa. Muchos nos contestan porque no saben si sí o si no. Bueno, si yo tengo una suma acá arriba, no puedo simplificar nada de arriba con lo de abajo. Yo voy a poder simplificar si arriba y abajo tengo solamente multiplicaciones. ¿Sí? Si yo tengo una suma o una resta, no puedo simplificar. Ahora, hay una identidad trigonométrica que me dice siempre que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, sin importarme cuánto vale este ángulo, cuando es el mismo, eso siempre, pero absolutamente siempre, me va a dar 1. Esto es una identidad trigonométrica que se usa mucho. Entonces, acá me quedó coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Como no me interesa cuánto vale x, pero esto de acá arriba siempre me va a dar 1. Entonces me termina quedando que la derivada es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si yo lo que quiero es tangente de x, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, repasando, así de la nada arrancamos con polinomios que ya podemos derivar, siempre teniendo la tabla a mano, ¿sí? La tabla uno se la acuerda de memoria cuando la usa un montón. Al principio uno va a tener que tener la tabla a mano porque no se va a acordar todo, es lo más normal, así que tranqui con eso. ¿Sí? Encaren todos los ejercicios teniendo una tabla de derivadas al lado. Sobre todo estas derivadas que nosotros empezamos a escribir, ténganlas a mano de forma prolija, así pueden encarar todos los ejercicios. Bien. Polinomios no tendríamos inconveniente, porque tenemos suma resta de funciones para derivar, que son los polinomios. Después arrancamos con las derivadas del logaritmo, la derivada de la exponencial, ¿sí? Empezamos con multiplicación de funciones cuando las tengo que derivar, entonces me fijo la regla, que es lo que me dice. Pasamos a división de funciones cuando las tengo que derivar, me va a quedar una cosa así. Y ahora vamos a pasar a la parte que es un poquito más compleja,
que es cuando tengo una función adentro de la otra función. ¿Sí? Y esa es la parte más compleja para derivar, porque tengo que identificar qué función tengo adentro de cuál. ¿Sí? Y es lo que se llama la regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena en sí no es difícil, a veces lo difícil es identificar y separar qué función tengo metida dentro de otra función. ¿Dudas hasta acá? Profe, yo no, quizás una duda tonta, el uno que está al lado de los paréntesis Sí. o que está acompañando a la F o a la G, ¿eso es lo que significa que estamos hablando de una derivada? Esto no es un 1, es un apóstrofe si querés. Ah, ok, ok, ¿Sí? Es una de las formas de escribir la derivada. dale, perfecto. Eso es lo que distingue la derivada. Claro, es Ok. la escritura de que vos estás diciendo que es la derivada. Se, se dice f' de f primera, porque a veces cuando uno deriva dos veces, pone así, dice f segunda. O si incluso deriva tres veces, f tercera. ¿Sí? Es Ok, la cantidad de veces que estás derivando. dale, gracias. Preguntas de escritura, pregunten, chicos. Aprovechen a preguntar, porque en los videos que ustedes ven, no le pueden preguntar al video qué significa esa escritura. Entonces aprovechen las clases para preguntar si hay algo que no entienden de la escritura, qué significa. ¿Sí? Y no son tontas nunca esas preguntas, porque el que no sabe, en algún Gracias. momento aprendió. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, tengo 8:42. 8:45 en 3-4 minutos. Ahora respondo, cuando volvamos, escribime de vuelta la misma pregunta, Martina. Así respondo eso. 8:45, 46, así pueden ir al baño, cargar el agua del mate, lo que sea. Volvemos a entrar. ¿Ok?